Ahora sí. Maestros, maestras, tengan ustedes una bonita noche. Van a disculpar, tuve problemas en internet. Van a disculparme, por favor. Vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Por favor, me confirman si se está grabándose la reunión. Por favor. ¿Se está grabando? Yo creo que sí. Vamos a empezar a compartir, ¿ya? Empezamos. Vamos a compartir, por favor. Muy bien. ¿Me confirman? ¿Se visualiza? Sí, ¿verdad? Muy bien. No se preocupen. Vamos a cumplir las 2 horas. Vamos a cumplir. Son las 7:30. Terminamos a las 9:30. Ya no se preocupen en la hora. Sí, siempre a veces suele suceder eso. ¿Ya? Muy bien, mis queridos colegas. Primero hacer una pequeña retroalimentación. La anterior clase se ha trabajado 3 elementos del texto. 3. Hemos trabajado preguntas relacionadas por el tema, preguntas relacionadas con la idea principal, preguntas relacionadas con el título. Por lo tanto, hemos dicho que aparte de ser elementos en un texto, el autor también lo utiliza para plantear preguntas. En nuestra base teórica nos dice que tienen algo en común, tanto el tema, la idea principal, como el título, son elementos de un texto que nos van a dar siempre una información general, de que los 3 cumplen funciones dentro de un texto de distinta manera, pero en común siempre vamos a tener que elegir una alternativa que englobe, que sintetice lo elemental de toda nuestra lectura. ¿Ya? Entonces, como pueden observar, son preguntas netamente por su generalidad. Y hoy, mis queridos colegas, vamos a abordar lo que nos faltaría, es un elemento más del texto. Estamos hablando preguntas por las ideas secundarias, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar, vuelvo a recalcar, preguntas relacionadas con quién, maestra, con las ideas secundarias. No sin antes reforzar la teoría. Las ideas secundarias son informaciones que se desligan, ¿no? Que dependen de la idea principal. Su función es explicar, su función es aclarar, su función es ampliar la información que nos presenta la idea principal. Ahora, dentro de las preguntas por las ideas secundarias, tenemos las siguientes, ¿sí? Tenemos preguntas por un término, preguntitas por una palabra. O sea, de tantas palabras que hay en el texto, el autor utiliza una o dos, cualquiera, pero utiliza una, pues una palabra es la elegida. Entonces, de ese término, de ese vocablo o esa palabra, siempre nos va a pedir, atento, atenta colega, el sinónimo. Nos va a pedir el sinónimo, no solo el sinónimo, también nos puede pedir el antónimo. Y no solo eso, también nos puede pedir un significado connotativo, connotativo. Entonces, si nos pide sinónimo, si nos pide antónimo o nos pide un significado connotativo de ese término, de esa palabrita, nosotros tenemos que trabajar en el contexto. Vamos leyendo el texto. Si la información, esa palabrita, se mueve en el contexto médico, en el contexto religioso, nutricional, tecnológico, educativo, entonces tenemos que adecuar ese sinónimo, ese antónimo o el significado connotativo de acuerdo al contexto. Otra posibilidad de pregunta es la siguiente. Preguntas por locución. Y nos preguntaremos, ¿y qué es una locución? Locución son las oraciones que integran nuestros párrafos. Entonces, en nuestro texto el autor utiliza oraciones, frases, enunciados. Entonces, de tantas oraciones que hay, pues él
utiliza una para plantearnos la pregunta. Esa es otra posibilidad de pregunta, ¿ya? Ahora, profesora Anixa, ¿hay más? Sí. Preguntas por relaciones. Entonces, para entendernos mejor, vamos a recordar un poquito del razonamiento verbal. Y en razonamiento verbal usamos las analogías. ¿Y qué son pues las analogías? Las analogías son relaciones de palabras. Tengo dos palabras y vamos a tener que comparar. El autor compara dos palabras con fines de explicar, con fines de ejemplificar, con fines de ampliar la información. A eso le llaman preguntas. ¿Por qué? Preguntas por relaciones, que ahorita lo vamos a identificar para que nos demos cuenta cómo, ¿no? Estos elementos o esta teoría se aplica. ¿Para qué? Para plantear una pregunta, ¿ya? También, de igual manera, tenemos preguntas por compatibilidad. En el caso de compatibilidad, recuerde siempre, hay 5 alternativas. Te pide la compatible, la correcta, la congruente. Entonces, tengo que leer las alternativas y elegir una. A menudo es la información verdadera, correcta o congruente. Ahora, si nos pide por incompatibilidad, va a ser la pregunta incorrecta, el dato falso, etcétera. Entonces, hoy vamos a girar en torno a estos tipos de preguntas, pero que van íntimamente ligados con las ideas secundarias. Lo bonito de esto es de retener, entender la pregunta y buscarlo. Ya no tenemos la necesidad de leer todo el texto. No, 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 no. Retengo la palabra y lo busco. En alguna partecita debe estar, primero, segundo, tercer párrafo, novena, quinta, tercera oración, donde lo encuentre. Leo solo esa partecita. No necesitamos leer todo el texto, no. Lo que tenemos que hacer es leer solo una parte del texto. Entonces ahí que tenemos rapidez visual y rapidez en poder captar la información. Por eso solo se lee una partecita. Es como un pupiletras. Es como un pupiletras. Retengo la palabra, retengo la oración, retengo la analogía y lo busco. ¿Dónde está? Donde esté. Me detengo ahí, leo y respondo. Ahora, es necesario también recordar los niveles de comprensión. Todos sabemos que los niveles de comprensión nos permiten una lectura provechosa y nos permiten también la rapidez para resolver ejercicios. Tenemos el nivel literal, tenemos el nivel inferencial. El crítico mayormente se utiliza en las preguntas abiertas, ¿ya? Pero lo dejamos un ladito. ¿Qué es la literal, maestra? La literal es lo siguiente, ¿ya? Que, escúcheme bien, que las palabras, escúcheme, las palabras que están en el texto, tal cual lo utiliza para redactar la pregunta. Dentro de las alternativas, en el texto, las palabras que yo encontré en el texto, la información, tal cual lo utiliza para redactar la respuesta. Ese es el literal textual. Eso es lo que tengo que hacer primero yo, buscar un literal textual. Si no hay, solo si es que no hay, voy al equivalente. Literal, ¿qué? Equivalente. ¿El uso de qué? Aquí no se evalúan específicamente el uso de sinónimos, ¿no? Ejemplo, me da una palabra, ¿ya? Pero en el texto no está. ¿Qué pasó? Lo busqué textualmente, no lo encuentro. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, ya, no hay textual. Entonces, como segunda opción que tengo que hacer, buscar el equivalente. ¿Buscar qué? Su sinónimo. Y si, profesora, en las alternativas no hay textual, no hay equivalente, ah, ya, tercera, en orden, en jerarquía, tercera opción, inferencial. Las preguntas por inferencias lo hacemos en la siguiente clase. No voy a tocar preguntas por inferencia. Hoy vamos a abordar preguntas textuales. Hoy vamos a abordar preguntas equivalentes. ¿Ya? Entonces, mis queridos colegas, esta es la base teórica.
esta es la base teórica, ¿ya? Entonces, ahora toda esta teoría la vamos a aplicar. ¿Cómo? Resolviendo un texto. ¿Sí? ¿Sí? Esta teoría que está aquí, que lo he tratado de resumir, hacerlo lo más escueto posible, ahora lo vamos a aplicar en la práctica. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que el autor sabe de esta teoría, como el autor que plantea las preguntas, redacta las alternativas, ¿ya? Redacta el texto. Entonces, él sabe la base teórica. En base a esta base teórica, nos plantea preguntas, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Muy bien, ¿empezamos? Colegas, ¿empezamos? ¿Me dan el visto bueno? ¿Empezamos? ¿Sí? A ver, ¿dónde están los colegas? Colega Glorinda, colega Anita, colega Marvi. ¿Empezamos? Ya, vamos. Repito, ustedes tienen la base teórica. Ahí está, la base teórica. Ya, denle una pequeña lectura. Las preguntas por inferencias lo vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien, eso lo estoy dejando porque a veces nos falta ello. Entonces, ahora vamos a ir directo a la pregunta. Voy al texto. Muy bien, aquí tenemos un texto. ¿Por dónde empezamos? Díganme, ¿por dónde empezamos? ¿Leyendo la pregunta y respondiendo a las preguntas? No, maestra. Empezamos analizando, aplicando la técnica de subrayado. ¿Dónde? En mi pregunta. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos con la primera preguntita. Ojo, la primera preguntita yo les voy a ayudar. ¿Ya? El siguiente texto, ustedes lo hacen. ¿Ya? Muy bien, adelante. ¿Qué nos dice? Según el texto, shock cultural significa, hago y digo la pregunta. En el texto, la pregunta número 1 gira en torno a qué o a quién. A ver, ¿me ayudan? ¿Gira en torno a quién? A shock cultural. Entonces, no he leído todavía el texto. Escúchenme, no he leído todavía el texto, pero sé que el texto en alguna partecita me va a hablar del shock cultural. Entonces, no es una palabra, son dos palabras a más. Entonces, profesora Danitza, ¿qué es? Profesora Danitza, es una pregunta por locución. Pregunta por locución. Entonces, lo que hacemos nosotros es retener la palabra shock cultural. Y si es posible, aquí, en la cabecita, nos anticipamos, ¿ya? Y recuerden siempre el término shock. Siento que el término shock está en sentido figurado. Y yo creo que puedo inferir que es un shock cultural. Leyendo el texto, voy a poder dar con la respuesta. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, profesora Danixa, es una pregunta particular de tipo locutivo. Muy bien, vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál sería el título más apropiado para el texto? Me hago la pregunta. La interrogante número 2 gira en torno a qué o a quién. ¿Me ayudan? La pregunta número 2 gira en torno, ¿qué me está pidiendo? Vamos, respondan, coleguitas. ¿Qué me está pidiendo? La pregunta 2 fue redactada en base a qué o a quién. La pregunta 2 gira en torno a qué o a quién. ¿Qué me pide? Participemos, por favor. Participemos. ¿Qué me pide, colega Clorinda? ¿Qué me pide, colega Loida? ¿Qué me pide, colega Yodalia? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? Bien, colega María, gracias. Nos está pidiendo el título. Muy bien. Maestra, nos está pidiéndonos el título. Y eso ya hemos trabajado, pues, profita. Tengo que leer todo el texto y cuando tenga que elegir una de las 5 alternativas, tengo que elegir una que englobe lo principal de toda mi lectura. ¿Sí? ¿Sí? Es una pregunta por su generalidad. Vamos entonces con la pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 3? Adelante. Dice, el efecto que sufre el advenedizo al verse en una cultura extraña es, atento colega,
son muchas palabras. Hay muchos sustantivos, pero uno es el principal. Por tanto, vuelvo a leer y quisiera, por favor, que me digan cuántos sustantivos encontramos en la redacción de la pregunta número 3. ¿Ya? Vuelvo a leer. El efecto que sufre el advenedizo al verse en una cultura extraña. Adelante. ¿De qué o de quién estamos hablando? Adelante. ¿De qué o de quién estamos hablando? Vamos, respóndanme. Busquemos al sustantivo. ¿Ya? Ayúdenme, por favor. Vamos. Si podemos. Recuerden que hay varios sustantivos. Lo ubicamos, comparamos, pero aquí está. Ayúdenme a subrayar. ¿Quién es? Pues quién, pero quiero ver. Aquí está. Muy bien. Ayúdenme. No quiero que infieran. Quiero que me ayuden a subrayar lo que tenemos frente a nosotros. Vuelvo a leer la pregunta. El efecto que sufre el advenedizo al verse en una cultura extraña es... Ajá. Profesora, sustantivo. Advenedizo. Advenedizo. Ahora, ¿qué es sinónimo de advenedizo? Por ahí ya lo dijeron. Profesora, es visitante. A un visitante, ¿qué le llamamos? Forastero. A un visitante, ¿qué le llamamos? Forastero. Entonces, este forastero o advenedizo, ¿dónde va a estar? Vamos el lugar donde se desenvuelve. ¿Dónde va a estar? Aquí tenemos la preposición en. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está, colegas? Recuerden, estamos con la pregunta 3. ¿Dónde está? En una cultura extraña. En una cultura extraña. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí está la palabra clave. Dice, el efecto que sufre el forastero, ¿ya? Al verse en una cultura extraña. Ya lo puedo enlazar con la pregunta 1. Shock. Shock. Entonces, este forastero, al verse en una cultura extraña, puedo inferir que el efecto que sufre es shock, ¿no? Puedo deducir, tengo que leer el texto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy entrelazando ideas. Me estoy preparando. Leer las preguntas me anticipa. ¿Para qué? Para leer mi lectura y priorizar solo eso. Y eso me permite trabajarlo en 2 minutos. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 4. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 4? Adelante. Damos lectura. Nos dice, la palabra frustración que aparece en el texto se puede sustituir por... Ay, profesora, pregunta por término o por vocablo. ¿Qué nos está diciéndonos? Que en el texto van a usar la palabra frustración. Entonces, tengo 5 alternativas. De acuerdo a la lectura, ¿por quién podremos sustituirlo? Me está pidiendo un sinónimo, pero un sinónimo de acuerdo al contexto. ¿Sí? Seguimos con con la quinta y última pregunta. A ver, ¿qué nos dice? La palabra inmerso. Otra vez, pregunta por término. En la otra me pedía frustración. 5 alternativas, ¿con quién la puedo sustituir? Y en las 5 me dice la palabra inmerso. ¿Ya? En este caso, ya no me pide sustitución, me pide su significado, pero su significado de acuerdo al texto. ¿Está claro? Muy bien, hasta hoy interesante. Retengo la palabra inmerso, retengo la palabra frustración, retengo la palabra el efecto que sufre el advenedizo al verse en una cultura extraña. Otro, ¿qué es shock cultural? ¿Estamos preparados para la lectura? Muy bien, puedo trabajar. 1, el término shock cultural. Otro, forastero en una nueva cultura. ¿Qué efecto le ocasiona? Otro, que el término frustración y el término inmerso.
¿Sí? ¿Empezamos? Entonces, son preguntas particulares, excepto la 2, que es general, que me pide el título. ¿Empezamos a leer? Por favor, me dan el visto bueno, me dan, colegas. ¿Empezamos? ¿Empezamos, por favor? ¿Me ayudan? Dígame sí, dígame no. Gracias, colega Yodalia, gracias, colega Mar, Florinda, María. Empezamos. Ojo, yo ya sé que hay que darle, ¿no?, interés a lo que estamos leyendo. Empezamos. El término paralelo, ahí está, el término paralelo, shock cultural, ¿ya? Cuidado con los verbos. ¿Qué nos dice? Ha empezado, ¿ya?, a introducirse. ¿Dónde? Miren el complemento. El verbo introducirse nada más. ¿Dónde? En el vocabulario popular. Hey, colegas, aquí todavía no hay nada. Aquí nos habla de introducirse en el vocabulario popular. Muy bien, hasta ahí. Solo me dijo que hay que introducirlo en el vocabulario popular. Vamos con la siguiente oración. ¿Qué nos dice? El shock cultural. Y bingo, ahí está el verbo ser, estar. Miren, el verbo introducir con el verbo es hay una gran diferencia, porque el verbo es utilizan para definirlo. Entonces, atento con esa lectura que dice en la segunda oración. Es el efecto que sufre. ¿Quién? Que sufre el visitante. Miren el verbo. No preparado al verse inmerso en una cultura extraña. Repito, al verse inmerso en una cultura extraña. Muy bien, hasta ahí. ¿Podemos resolver alguna pregunta? ¿Me ayudan? ¿Podemos resolver alguna pregunta? ¿O seguimos leyendo? ¿Sí? ¿Ya? Es general, porque la siguiente oración ya es específica. Miren, cuando dice, los voluntarios del Cuerpo de Paz lo experimentaron en Borneo o en Brasil. Ya me da un caso. Esto que vamos a leer es un caso que va a reforzar que no se encuentren preparados al verse inmerso en otra cultura que no es la suya. Vamos a ver el caso especial. A ver, ¿qué nos dice? Los voluntarios del Cuerpo de Paz lo experimentan en Borneo o en Brasil. Probablemente Marco Polo lo sufrió en Qatar. ¿Ya? Casos. ¿Ah? El shock cultural, volvemos a hablar del shock cultural. ¿Ya? Miren, el verbo aquí ya no es. Aquí ya nos dice lo siguiente. Se produce siempre. Aquí hay una condición. Siempre que un viajero se encuentra de pronto, ¿ya? De pronto, dice aquí, en un lugar donde sí quiere decir no. Atento con esa condición. El shock cultural se produce siempre que un viajero, ese viajero o visitante, se encuentra de pronto en un lugar donde el sí quiere decir no, donde el precio fijo se puede regatear. Atento, atenta. Donde el precio fijo se puede regatear. Hasta ahí. Otro ejemplo. Donde el hecho de tener que esperar en una oficina es motivo de enojo. Esperar en una oficina, otro, esperar en una oficina, fíjese, no es motivo de enojo. Donde la risa puede significar rencor. Nos está dándonos varias posibilidades de cómo ya se siente en un lugar extraño. Aquí nos dándonos ya 3. Sí quiere decir no. El precio se puede regatear. Esperar en una oficina no es motivo de enojo. La risa puede significar rencor. Nos está dándonos ejemplos de cómo este visitante no está preparado, ¿ya?,
al verse inmerso en una cultura extraña. Nos dan unos casos, ¿ya? Sigo leyendo. Esto es lo que ocurre cuando los conocidos procedimientos psicológicos, aquí ya me menciona otro ya, es lo que ocurre cuando los conocidos procedimientos psicológicos que ayudan al individuo, ajá, que ayudan a ese visitante o a ese individuo, ya atento ahí, que ayudan a ese individuo, ¿a qué? A comportarse, a comportarse, a comportarse en sociedad. Miren, dice, son retirados de pronto y sustituidos por otros nuevos. Miren, son retirados de pronto y sustituidos por otros nuevos, extraños e incomprensibles. Muy bien, entonces yo creo que desde, a ver, desde la línea 4, atento, atenta colega, desde la línea 4 para abajo, ya son ideas secundarias. Nos dan casos, nos ejemplifican por qué un visitante, un foráneo, un extranjero, tiene un shock cultural porque no está preparado al verse en una cultura extraña. Hasta ahí creo que estamos bien. ¿Podemos resolver alguna pregunta? Sí. Adelante. ¿Qué significa shock cultural? Tenemos 5 alternativas. Vamos con la primera alternativa. ¿Qué dice aquí? Efecto de admiración que sufre un visitante. Atento, atenta, colega. Efecto de admiración que sufre un visitante. Otra, reacción frente a lo que ocurrirá mañana. Otro, frustración. ¿Por qué? Por la ruptura de la comunicación. ¿Ya? Otra, efecto. A ver, atento con ese término. Efecto que sufre al ingresar a una cultura extraña. Otro, desorientación. ¿Ya? En lo que hemos leído, en el texto menciona bastante el término efecto, efecto. Por tanto, nos quedamos entre la A y la D de dado. Por tanto, respuesta correcta, respuesta con mis anixa, la E. Efecto que sufre al ingresar a una cultura extraña. Muy bien, vamos a visualizar si en el texto está la palabra efecto. Miren, aquí está. Es el efecto. Muy bien, ahí está. Es el efecto que sufre el visitante. Ahí ya tenemos la palabra clave. Efecto. Entonces, eso me permite tener la seguridad de quedarme con la alternativa A o con la alternativa D. Ahí tenemos una ayudita. Entonces, respuesta correcta, respuesta con mis anexa, la D. Siguiente. No hemos todavía terminado de leer el texto. Vamos aquí. El efecto que sufre el forastero al verse en una cultura extraña es, ubiquemos los verbos. En este caso ya está sustantivizado. Desorientación, que le produce un shock. Otro, observen aquí, un shock. ¿Por qué? Por la premura del futuro. Por la premura del futuro. Otro, shock, por la premura. Aquí ya le agregamos otro. Premura y llegada del futuro. Otro, tenemos aquí shock cultural o el término una frustración de tipo cultural y espacial. Adelante. El efecto que sufre el advenedizo, visitante, forastero, al verse en una cultura extraña es frustración de tipo cultural y espacial. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. La respuesta está aquí. La respuesta está aquí, donde, aquí, todito esto. Ahí está. ¿Ya? Uno, dice aquí, miren, shock cultural. Se produce siempre que el viajero no se encuentra de pronto en un lugar donde el sí quiere decir no.
donde el precio fijo se puede regatear, donde el hecho de tener que esperar en una oficina no es motivo de enojo, donde la risa puede significar rencor. Esto ocurre cuando los conocidos procedimientos psicológicos, atento, atento, esto ocurre cuando los procedimientos psicológicos que ayudan al individuo a comportarse en sociedad son retirados de pronto, ¿ya? Son retirados de pronto, ¿qué más dice aquí? Y sustituidos por otros nuevos, extraños e incomprensibles. ¿Qué dijo aquí? Extraños e incomprensibles. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que seguimos leyendo acá. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien la respuesta, colegas? ¿Está bien la respuesta? La frustración de tipo cultural y espacial. ¿Sí? ¿La E? Porque en ningún momento nos habla de futuro. ¿Eh? En ningún momento nos ha hablado de futuro. En ningún momento. Me puedo quedar con la A, que es desorientación que produce un shock. Sí, puede ser eso. O también puedo marcar un shock cultural. También puedo marcar frustración de un tipo cultural y espacial. Vamos a seguir leyendo, porque hay un párrafo más. Ya, vamos a seguir leyendo. Ya, vamos a seguir leyendo. Nos falta un párrafito. A ver, vamos a leer para ya dar con la respuesta. Vamos, ¿qué nos dice? El fenómeno del shock cultural, y aquí el verbo ya no es, aquí el verbo ya no es produce. Ah, aquí los verbos. A ver, voy a considerar el verbo. Atento. Aquí nos habló del verbo es. Otro, aquí habló se produce. Se produce. Y la pregunta, ¿qué me decía? ¿Cuál era el verbo? El efecto que sufre el advenedizo. Dice el verbo sufre. A ver, aquí solamente me da la definición. Aquí me dice se produce. ¿Ya? Aquí nos está explicando cómo se produce. ¿Ya? Muy bien. Por eso hay que tener cuidado con el verbo. Ahí vamos a ir con el segundo párrafo. Y aquí el verbo ya no es se produce. Explica. Ahí los verbos, hay que tener cuidado con los verbos. A ver, en gran parte, ajá, explica. Ahí vamos. El asombro, la frustración, la desorientación que afligen ¿a quién? A los americanos en sus tratos con otras sociedades. Entonces, aquí nos habló de Brasil, Borneo, nos habló en Catay. Mira, vamos a ponerlo en círculo los lugares, ¿ya? Aquí nos habló primero de Borneo, Brasil. Luego aquí habló de Catay. Y aquí estamos hablando de qué? Estamos hablando de los americanos. Son casos, casuísticas. Dice aquí. Vamos aquí, otro verbo sustantivizado, que hay que tener bastante cuidado con este caso, con los verbos. Dice, produce, produce. A ver, vamos. ¿Qué va a producir? Una ruptura de comunicación. Mira, ruptura de comunicación. ¿Qué más? Una mala interpretación de la realidad, una incapacidad de enfrentarse con esta. Por tanto, tenemos verbos como ruptura de comunicación, mala interpretación de la realidad, mala interpretación de la realidad e incapacidad para enfrentarte con esta. Aquí tengo el verbo ruptura. Aquí tengo el verbo mala interpretación de la realidad. Aquí tengo el verbo incapacidad de enfrentarse con esta. ¿Ya? Y aquí viene algo bonito también, el verbo sin embargo. Sin embargo, ¿ya? El shock cultural, y miren el verbo, es relativamente débil en comparación con esta enfermedad mucho más grave, el shock del futuro. ¿Ya? Es una enfermedad mucho más grave. ¿Ya? Mira, nos está diciendo aquí algo. El shock cultural es débil en comparación con esta enfermedad mucho más grave, el shock del futuro. Este shock del futuro es la desorientación vertiginosa
producida por la llegada prematura del futuro, que puede ser enfermedad más grave del mañana. Muy bien, ahora sí. Muy bien, vamos a estar más claros en la respuesta. El efecto que sufre el advenedizo al verse en una cultura extraña es, ya, aquí dice efecto, netamente, el efecto que sufre, ¿ya? Y la respuesta está aquí, ahí está. Se produce siempre, ahí está, el efecto. Toda esta parte tenemos que leer. Aquí me habla de explicar, aquí me dice qué produce. Entonces, ¿cuál es el efecto? Ya tenemos la respuesta, ya me lo dijeron hace rato. ¿Cuál era el efecto, colegas? A ver, ¿cuál es? ¿La A o la alternativa E? Tengo dos posibilidades. Desorientación, solo desorientación. Aquí dice frustración. Tengo dos. Desorientación o frustración de tipo cultural y espacial. Muy bien. Respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta, coleguitas? ¿Cuál es? Una frustración de tipo cultural y espacial. Ahora yo me hago la pregunta. ¿La respuesta fue textual? ¿Fue equivalente o fue inferencial? Maestra, he tenido que inferir. ¿Ya? Colegas, no he podido marcar yo la D, porque dice, ¿qué efecto es? Y aquí tengo dos posibilidades, desorientación o frustración. Dice, desorientación que produce el shock o frustración de tipo cultural y espacial. Y tenemos que inferir, pues, y está en este párrafo. Aquí está. Dice, en un lugar donde el sí quiere decir no, donde el precio fijo puede regatear. El hecho de tener que esperar una oficina no es motivo de enojo, donde la risa puede significar rencor. Esto ocurre cuando los conocidos procedimientos psicológicos que ayudan al individuo a comportarse en una sociedad son retirados de pronto y sustituidos por otros nuevos. Entonces, ahí yo infiero. ¿Cómo se sienten? Ahí, y aquí lo dijo bien claro. Y aquí está. El fenómeno de shock cultural explica en gran parte el asombro. Ahí está, asombro, frustración, desorientación que afligen a los americanos. Pero solo dice americanos. Pero aquí son tres. Asombro, frustración y desorientación. Son tres. ¿Ya? Entonces, considerando, vuelvo a repetir, la alternativa A y la alternativa E, ¿cuál es la más apropiada de acuerdo a la lectura? ¿No? La frustración de tipo cultural y de tipo espacial. Hemos inferido. Estos dos términos hemos inferido. De tipo cultural y de tipo espacial. Están en otra cultura, están en otro espacio, se desorientan, se frustran. Ahora, la A pudo ser, produce shock. No, ¿no? Cuidado con eso. Desorientación, no. Son varios. Entonces, respuesta correcta, la alternativa E. ¿Sí? Repito, la respuesta hemos encontrado en esta última partecita, donde hay muchos casos. ¿Ya? Muy bien, proseguimos. La frustración que aparece en el texto se puede sustituir como mutación, engaño, desmotivación, fracaso o desengaño. Adelante. ¿Cuál sustituimos? La palabra frustración. Adelante. Frustración. ¿Con quién lo sustituimos? A ver, colegas. Frustración, me dicen aquí con fracaso. Otra posible respuesta. Mutación no es, engaño no es, ni desengaño. Si yo me quedo entre dos posibilidades, desmotivado y fracaso. Muy bien. Y la palabra frustración está aquí. El fenómeno de shock cultural explica en gran parte el asombro, la frustración, la desorientación que afligen a los americanos en sus tratos con otras sociedades. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar aquí. ¿Ya? ¿Ya? Respuesta correcta. Respuesta con Miss Danixa. Bien hecho. Fracaso. Fracaso. ¿Ya? Desmotivación, creo que no. Fracaso.
Ya, ahora otra palabra. Inmerso. Esta palabrita inmerso lo he encontrado en el primer párrafo. La palabra inmerso significa estar dentro, sumergido, aplastado, desconcierto o rodeado. Muy bien, atento. Recuerda que estamos hablando de shock cultural, ¿ya? Aquí está. Dice aquí, mira, aquí está la palabra inmerso. Lo voy a poner en el circulito verde, ¿ya? Aquí está, inmerso. Dice aquí, el shock cultural es el efecto que sufre el visitante, no preparado al verse inmerso en una cultura extraña. Inmerso en una cultura extraña. Muy bien, entonces, inmerso, ¿por qué lo reemplazamos? Dentro. ¿Sí? Si utilizo el término sumergido, estaría en sentido figurado. Sumergido, sumergido, estaría en sentido figurado. ¿Ya? Pregunto, de acuerdo al contexto, ¿cuál trabajamos? ¿Estar dentro? ¿Estar sumergido? ¿Estar aplastado? Muy bien, ¿cuál? Vamos a volver a leer, vamos a ver cómo nos presentan esa primera información. El shock cultural es el efecto que sufre el visitante no preparado al verse inmerso en una cultura extraña. Entonces, de acuerdo a ese contexto, porque no está en sentido figurado, la respuesta correcta es estar dentro. Si no habría el término estar dentro, dentro, y esto me puedo usar el sentido figurado recién puedo usar, ¿no? Está sumergido, pero como segunda, última opción. ¿Ya? Muy bien, vamos a retroceder. No se preocupe, colega Alejandrina, ahorita le damos la respuesta. El título. Tenemos 5 alternativas. ¿Cuál de ellas resume todo el texto? Mira, vamos a considerar esta palabra. Análisis. Análisis del shock cultural. Otro verbo, miren. Evidencias del shock cultural. Otro. Shock cultural y desorientación. No, porque no solo era desorientación, era frustración, desorientación y, aquí está, era asombro, frustración y desorientación. No, esa la eliminamos, ya, esta la eliminamos. Cultura y shock, no, shock cultural, profesora. El shock cultural y sus consecuencias, y sus consecuencias, entonces me quedo con 3 probabilidades. Ayúdenme. Análisis, hemos hecho un análisis, hubo evidencias o hubo consecuencias. Ya. Yo definitivamente me quedo con la B de bebé o la E de nano. La B de bebé y la E de nano. Cuando yo tengo una respuesta, me hago la pregunta a mí mismo. El texto habló, todo el texto habló principalmente de evidencias de shock cultural o habló del shock cultural y sus consecuencias. Muy bien, muy bien. Respuesta, respuesta, Comis Danitza. La palabra clave para mí era esta, consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias. Que hay casos, sí había casuísticas, pero al final la consecuencia, ¿no? Produce, ahí está, aquí está lo que produce ruptura de la comunicación, mala interpretación de la realidad, una incapacidad para enfrentarse con esta, ¿ya? Punto. Ahí está lo que produce. Y aquí no los dijo. Por tanto, respuesta comisa anexa, la E. Muy bien, profesora Anexa, el primer ejercicio estaba fácil. El primer ejercicio, que es la D, estaba en el texto. El efecto que sufre el visitante no preparado al verse inmerso en una cultura extraña. Mira, ahí está. Ahí está. Textual, las mismas palabras. Se usó para redactar la pregunta. Ahora, la pregunta 2. ¿Ya? He tenido que leer todo el texto. De que todo el texto habla de shock, shock cultural. ¿Shock cultural? Sí. Entonces, ¿qué hago? Considero el complemento. En este caso, análisis, evidencias o consecuencias.
La palabra clave, profesora, consecuencias. Generaliza todo. Siguiente. El efecto que sufre la advenedizo al verse en una cultura extraña es... Entonces, yo me quedo con dos posibilidades. Desorientación o frustración. Pero maestra, en el texto habla de tres aspectos: asombro, frustración, desorientación, ¿ya? Pero gracias a estas casuísticas que hemos dicho aquí, el Borneo, Brasil, el otro, Marco Polo en Catay, y los americanos, gracias a esos tres casuísticas, yo pude inferir algo. La frustración de tipo, ¿qué tipo? Cultural y espacial, porque están en otro espacio, están en otro lugar. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, pudo ser la A, pudo ser la E, pero esta era la palabra clave, de tipo cultural y espacial. ¿Sí? Muy bien. Ahora la pregunta 4. Frustración, fracaso. Se sienten fracasados. Y inmerso, dentro, estar dentro de esa cultura extraña. Muy bien. ¿Cuántos puntos han tenido? Porque yo sé que mientras que yo me demoré, mi persona se demoró, yo sé que ustedes han estado desarrollando. Por ejemplo, la colega Yodalia Zábala me dice, yeah, entonces la 5 ha trabajado bien. A ver, ¿cuántas equivocaciones? Por favor, díganme, ¿cuántas equivocaciones han tenido? ¿Cuántas equivocaciones, colegas? Vamos, escriban, por ahí solo 2, está bien. 2, igual la colega María, Normita, la colega Loida, 2, solo dice que 2, muy bien, 2, ya, perfecto. Pero, maestra, hemos encontrado, hemos encontrado preguntas. ¿Hemos encontrado preguntas por término? Sí. En este caso me han pedido sinónimos. Maestra, ¿hemos encontrado preguntas por locución? Sí. ¿Hemos usado el nivel textual equivalente e inferencial? Sí. Entonces, hasta ahorita, el texto que acabamos de analizar nos ha permitido trabajar preguntas por término y preguntas por locución. Nada más. Nos ha permitido trabajar el nivel de comprensión textual, equivalente e inferencial. Entonces, vamos al siguiente texto a ver si encontramos compatibilidad, incompatibilidad o por relaciones. ¿Sí? ¿Seguimos con el siguiente texto? ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Me dan visto bueno? ¿Continuamos? ¿Continuamos? ¿Sí? Gracias, colega Yodalia. Gracias, muchas gracias. Voy a tener una mantita, me está haciéndome frío. Aquí en Puno ya empezó la helada. Aquí nos estamos de calorcito, pero estamos de frío. ¿Ya? Mucho frito. ¿Por dónde empezamos, colegas? ¿Por dónde empezamos? Por las preguntas. Siempre empecemos por la pregunta, para anticiparnos a la lectura, para estar preparados para la lectura. ¿Ya? Vamos a ir con la primera preguntita. El siguiente texto lo hacen solitas. ¿Ya? Muy bien. En el primer texto nos dice, el título del texto es, y hago la pregunta. La interrogante gira en torno a qué. ¿Qué me está pidiéndome? Título. Profesora Danixa, es una pregunta de tipo general. Tengo que leer todo el texto y luego tengo que elegir una que englobe todo lo elemental de la lectura. Por tanto, pregunta por su generalidad. Siguiente. Podemos deducir por lo expuesto que la palabra flor, entonces yo me hago la pregunta, la interrogante número 7 gira en torno a qué o a quién. Fue planteada en torno a palabra flor. Repito, fue planteada en torno a la palabra flor. Pero aquí hay una palabra clave. ¿Me pueden decir cuál es la palabra clave, colegas? Esta es la palabra clave. Se deduce, es una pregunta inmediatamente por inferencia. No quería trabajar todavía, pero aquí vamos.
Por aquí están las preguntas por inferencias. A ver, aquí está. Miren, formas de plantear la pregunta. Aquí, aquí, atenta colega. ¿Qué dice aquí? Aquí nos dicen que son formas de plantear este tipo de pregunta, ¿ya? Para este tipo de pregunta, que es por inferencias, cuando usted tenga una pregunta, van a encontrar esta palabra clave. Se infiere, se deduce, se colige, se deriva, tácitamente se entiende, ¿ya? Entonces, vamos a estar atentos a la lectura, pero va a haber palabritas claves. Y dentro de las palabritas claves encontramos cualquiera de estas palabritas, entonces, maestra, sé que lo tengo que trabajar y sé que es una pregunta por inferencia. ¿Y qué es una pregunta por inferencia? Leo, disfruto la lectura y voy a las 5 alternativas y no debo elegir una palabra que está en el texto textualmente, no, que partiendo de esa lectura yo realizo una inferencia. A ver, ¿qué nos dice acá? Vamos a darle lectura. Las preguntas por inferencias tienen como propósito encaminarnos a establecer una afirmación. ¿Ya? Perfecto. Que, no siendo expresadamente propuesta en la lectura, resulte concordante y coherente con la información contenida en el texto. Entonces, vuelvo a recalcar, las preguntas por inferencias, dice bien claro aquí, se resuelven a partir de la información propuesta por el autor, pero se dirigen hacia ideas que no están en el texto. No, definitivamente no están en el texto, ¿ya? Pero que partiendo de esa lectura yo realizo deducciones o inferencias. Ahora, no, ese no pueden considerarse como correctas aquellas alternativas que contengan información textual. O sea, si usted ve una información textual tal cual como está en el texto, no, nunca va a ser respuesta. Porque bien claro nos dice, lee, acepta la información propuesta por el autor. Partiendo de esa información, realizan una inferencia. Punto. Entonces, en el texto que estamos trabajando, la palabra clave era esto, deducir. Entonces, tengo que leer, tengo que captar, ¿ya? Bien la información para luego realizar una inferencia o deducción sobre la palabra flor. Por ahí hay una pregunta sobre flor. Voy a estar atenta, capto la información del autor y en base a eso realizo una inferencia. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. La importancia colectiva del lenguaje. La pregunta número 8, maestra, gira en torno al lenguaje. ¿Ya? El lenguaje. Pero ahí el complemento. Importancia colectiva del lenguaje. La importancia colectiva del lenguaje, ¿ya? Y ahí está el verbo es, ¿ya? El verbo ser, estar, se utiliza para definir. Entonces, el texto 1 va a hablar de la palabra flor, va a hablar del lenguaje. Tengo que definir el lenguaje, sí, pero considerando que su importancia colectiva, no la importancia para mí, sino la importancia colectiva. Punto. Hasta ahí, profesora Danixa, es mi pregunta particular. De igual forma, es particular, pero por inferencia. Aquí no. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Espero que me ayude a poder relacionar lenguaje colectivo con flor. Flor con lenguaje colectivo. Hasta ahorita no doy una relación. Vamos a ver qué nos dice la número 9. A ver, ¿qué nos dice? De acuerdo al texto, mira, cuando el niño, miren, niño, ya me está diciendo que todo va a girar en torno al niño.
Cuando el niño pronuncia la palabra, el vocablo, el término, flor, dice, de acuerdo al texto, de acuerdo al texto, cuando el niño pronuncia el vocablo flor, ¿ya? ¿Qué hace? Cierra los ojos, dirige a sí mismo, designa un clavel, hace a una rosa, reconoce su alma incipiente. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando el niño pronuncia el verbo flor, el vocablo flor? Muy bien, entonces ya lo estoy uniendo. El eje medular del cual va a girar en torno a toda la información va a ser este niño. El niño, al pronunciar la palabra flor, ¿qué está viendo ahí? Lenguaje, su lenguaje, ¿ya? Pero aquí me habla de un lenguaje colectivo, no solo del niño, de todos. Ah, ya. Dice aquí, pronuncia el vocablo flor. Niño. ¿Y un niño qué sucede? Está en la etapa de hablar, de pronunciar. Está bonito. Siguiente. Otra vez. Dice lo siguiente. Cuando el niño, otra vez, ya no pronuncia. Mira, aquí ya no usa la palabra pronuncia. Aquí utiliza la palabra repite. ¿Qué está repitiendo ahora el niño? El niño está repitiendo clave recién adquirida. Estamos hablando de un niño, ¿ah? Y ojo, usted se va a dar cuenta porque la locución está entre comillitas, ¿ya? Clave recién adquirida. ¿Quién repite esta frase? Clave recién adquirida. El niño lo está repitiendo. Niño, ¿ya? Muy bien. Contexto niño. Cuando repite clave recién adquirida, niño pronuncia el vocablo flor. Hay una gran diferencia cuando el niño pronuncia, cuando el niño repite. Repite. Repito, el niño repite la clave recién adquirida, el niño pronuncia el vocablo flor, otro, la importancia colectiva del lenguaje, en este caso del niño, pienso yo, de los niños. Y podemos deducir por lo expuesto que la palabra flor, muy bien. Y ya está. Ordeno mis ideas. Niño, aquí está el niño. El niño pronuncia, el niño repite, pronuncia no pronuncia el vocablo flor. Otro repite, ¿qué repite? La clave recién adquirida, ¿no? Otro, la importancia colectiva del lenguaje y podemos deducir por lo expuesto que la palabra flor, leemos. ¿Sí? ¿Estamos listos para la lectura? ¿Ya organizaste tu información? ¿Ya estás preparada para la lectura? ¿Sí? ¿Nos anticipó las preguntas? Al leer las 5 preguntas nos hemos ordenado. ¿Nos anticipa la lectura? ¿Sabemos que tenemos que priorizar la lectura para responder las preguntas? Sí. A ver, ¿empezamos? Adelante, colegas. ¿Empezamos? Colega Yodalia me dice que sí. ¿Empezamos? ¿Quién más me está siguiendo aparte de la colega Yodalia? A ver, ¿qué más? ¿Dónde está la colega Llorita? La colega Glorinda también me dice que ya empezamos. La colega Normita, la colega Mari, la colega... A ver, ¿qué dice? Pensemos primero en lo que el lenguaje, ahí está. Todos nosotros sabemos que el lenguaje es un sistema de comunicación. Lenguaje es comunicarnos, emitir pensamientos, sentimientos, emociones. Por tanto, vamos a resaltar el término lenguaje, pero ya sabemos qué es lenguaje. Dice, está entre comitas, dice, representa para el individuo. Estamos hablando en general. Individuo, ¿ya? General, ¿ah? Porque en el texto hablaba del niño. Solo para el ser humano en sí mismo, antes de atender a lo que significa para este mismo hombre en sus actos, ahí está. ¿Ya?
¿En qué? En sus actos en relación con sus semejantes. Muy bien. ¿Cómo este lenguaje, el individuo, ¿no? El ser humano, en sí mismo, antes de atender a lo que significa, antes de saber lo que significa para este mismo hombre, dice aquí, en sus actos en relación con los semejantes. Relación yo con los demás. Lenguaje. Entonces, aquí nos están dando una pequeña introducción, pero en forma general. Como este individuo, este ser humano, esta persona, este término lenguaje, ¿no? Lo representa en sus actos en relación con sus semejantes. Lo está introduciendo. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Siguiente. Por tener el lenguaje, otra vez el término lenguaje, por tener el lenguaje, misión primordial. ¿Cuál es su misión? Comunicativa. Y servir de enlace entre persona y persona. Gracias a quién? A esa comunicación. Solemos fijarnos únicamente en su valor social. Ahí vamos con el pero, oposición, negación. Pero no es antes algo más que eso, ¿ya? No lo es, dice. No lo es. Entonces, aquí nos da un caso práctico. Vamos, ¿por qué no lo es? Imaginemos un niño chico. Imaginemos un niño chico en un jardín. Hace muy poco que aprendió a andar. Hace muy poco, ¿eh? Le llama la atención una rosa. Le llama la atención una rosa. En lo alto de su tallo, llega delante de ella y mirándola con los ojillos nuevos que se le encienden de alegría y dice, flor, flor, nada más que eso, ¿ya? Pero antes de ello, ¿qué pasó con este niño chico? ¿Ya? Mira, le llama la atención una rosa, una rosa. En lo alto de su tallo, mira, ve lo alto de su tallo, llega delante de ella, mirándola. Y aquí voy a resaltar con rojito, con los ojillos nuevos, nuevos. Interpreten eso cuando dice ojillos nuevos. ¿Qué te está diciéndote? Por primera vez lo está viéndolo, ¿no? Se encienden en alegría los ojitos y dice, flor, flor, nada más que eso. Entonces, es un ejemplo que en la parte posterior nos dijo. Dice, el lenguaje, misión primordial, comunicativa, servir de enlace entre persona y persona. Está refutando eso. Pero no, hay algo más que eso, dice. Imaginemos un niño chico de jardín. Si es jardín, hablamos de 3 a 5 años, ¿no? Le llama la atención una rosa, ojos nuevos, por primera vez lo ve y dice flor, flor, nada más que eso, ¿ya? Ahora, viene la pregunta, ¿a quién se lo dice? Pronuncia la palabra, atento, atenta, pronuncia la palabra sin mirar a nadie, como si estuviese solo con la flor misma, con la flor misma. Punto. Se lo dice a la rosa, ¿ya? Se lo dice a sí mismo. Mira cómo contradice lo que dijo antes. Eso voy. Aquí hay una antítesis. Aquí dijo que el lenguaje es principal, es primordial. Ya. Sirve de enlace entre persona y persona, persona y persona. ¿Para qué? Para comunicarnos, para interrelacionarnos. Pero aquí lo dice, pero no. Mira, este niño no se refiere a otra persona como lo dijo anteriormente, no, lo hace con la misma flor. Mira, qué bonito. Al modular, sinónimo de modular, pronunciar. Al modular
esa sílaba es para él su ternura, su gran hazaña. Repito, está recién hablando. Solo aprendió a caminar. Cuando dice ojitos nuevos, está recién pronunciando palabras. Al pronunciar esa palabra, gracias a la flor, ya fue su gran hazaña. Ese vocablo, esa palabra, es ese leve sonido, porque lo pronunció, ¿ya? Ese leve sonido, flor, es en realidad un acto de reconocimiento e indicador que el alma principiante del niño, maestra, ¿qué es incipiente? Principiante, principiante. Este alma principiante del infante, pues aquí dijo ojitos nuevos, ojitos nuevos. ¿Qué está diciendo? Que este niño por primera vez lo vio. Por favor, cuando dice, vuelvo a recalcar, ojitos nuevos. Otro, ¿qué dice aquí? Alma principiante de este infante. Muy bien. Ha aprendido a distinguir entre las numerosas formas que el jardín le ofrece una forma, dice aquí, la flor. Y desde entonces, cada vez que perciba la dalia, clavel, la misma rosa, repetirá con el aire triunfal su clave, ahí está, con clave triunfal, su clave recién adquirida, ¿no? O sea, ¿cómo lo hará? Con aire triunfal. Significa mucho. Os conozco, sé que sois flores. El niño asienta su conocer en esa palabra. ¡Ay, qué bonito! Miren, para mí es un texto argumentativo, porque en la primera parte, en forma objetiva, nos dice que todo ser individuo, todo ser humano necesita el lenguaje. Y a este lenguaje en el contexto social tiene un valor porque nos permite persona en persona comunicarnos, persona a persona. Pero él refuta eso. O sea, no solo es eso, sino también centrémonos en un niño. Estamos hablando de jardín, 3 años. Recién aprendió a caminar, recién está empezando a hablar. O sea, ¿no? Que él no requiere persona a persona, sino que todo lo que le rodea. En este caso, estuvo frente a una flor. Sus ojitos nuevos, por primera vez lo vio. Y al verlo, ¡brum!, pronunció la palabra flor. Sea rosa, sea clavel, sea dalia, lo que sea, él siempre va a decir, como ya lo aprendió, siempre va a decir flor. ¿Sí? Está interesante el texto, me gustó. Hay una contraargumentación ahí. A ver, el título del texto es, miren, las primeras palabras del niño. Otro, origen, el origen del lenguaje. Otro, y esta me gusta, el significado del lenguaje. ¿Para quién? Para el individuo. Me gustó por el término significado. Otro, el significado social del lenguaje. Otro, misión comunicativa del lenguaje. Adelante, colegas. ¿Cuál de las 5 alternativas resume lo que hemos leído? Todo lo que hemos leído. Todo, no una partecita. Todo lo que hemos leído. ¿Ya? Porque recuerden que hay distractores. Esas informaciones están en el texto, pero solo hay una. Recuerden que cuando a mí me pide título, tema, idea principal, tengo que elegir una que resume todo el texto. Muy bien. Por ahí la colega Norma, la colega Mavi, me dice que es la A. Muy bien. Cuando tenemos una respuesta, nosotros nos hacemos una pregunta. Y le hago la pregunta a la colega Norma,
al colega 6548 y a la colega Mavi. Todo el texto, escúcheme bien, todo el texto habló de las primeras palabras del niño, todo el texto habló de eso, una partecita. Nosotros estamos buscando una respuesta que englobe lo principal de toda la lectura. Pues no es. Entonces, esa pregunta también se la van a hacer ustedes cuando estén en el examen. A ver, la C. El significado del lenguaje para el individuo. Sí, porque aquí nos dijo en la primera parte que el lenguaje es comunicar y es un valor social, porque entre persona y persona. Pero aquí lo refuta, pero no, ¿no? Ese vocablo, ese niño que le da, ¿no? Lo siente, los ojitos nuevos se encienden de alegría, flor, flor, nada más que flor, ¿no? Su clave recién adquirida o su palabra recién adquirida. Entonces, aquí usamos el nivel inferencial. La respuesta correcta es la C. El significado del lenguaje, el significado de esa palabra para el individuo. Sigue siendo flor, sea una rosa, ¿qué dijo? Aquí lo dijo bien claro. Sea una dalia, sea un clavel, sea una rosa, repetirá siempre con aire triunfal su clave recién adquirida. Flores, flores, porque recién lo adquirió. Entonces, ese significado que cada persona le puede dar, ¿no? El significado del lenguaje para cada individuo, para cada individuo. ¿Sí? ¿Sí? Pregunto, ¿estamos en lo correcto? Mándenme sus sí, sí, sí. A ver, ¿estamos bien? Muy bien. Entonces, no olviden, cuando tengan una respuestita, pregúntense a ustedes mismos. ¿Todo el texto principalmente habló de las primeras palabras del niño? No. Mencionó, pero no es lo principal. Entonces, vuelvo a leer las alternativas. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Recuerden que la respuesta es inferencial. La respuesta no fue textual. Ya hemos tenido que inferir cómo el significado de una palabra, de un lenguaje, para cada individuo, ¿no? Para el individuo. Siguiente. Podemos deducir. Ahora sí deduzcamos. Por lo expuesto que la palabra flor. Ajá. A ver, analizamos. Adelante. Cuidado con el verbo, dice podría. ¿Ya? Podría designar también a una margarita. ¿Sí? Ahora miren acá. Designa solo a la dalia. Otro. Designa solo a la misma rosa. Siguiente. Es la primera palabra que pronuncian los niños. Muy bien. Y última alternativa. La palabra flor expresa alegría infantil. Según lo leído, según lo leído, la palabra flor. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Miren, no podemos fallar, porque aquí lo dijo, miren. Ese leve sonido, flor, es en realidad un acto de reconocimiento, indicador que el alma principiante del infante ha aprendido a distinguir entre las numerosas formas que el jardín le ofrece una forma, la forma de la flor. Y desde entonces, cada vez que percibía dalia o clavel, la rosa misma repetirá con el aire triunfal su clave recién adquirida. Os conozco, sé que sois flores. Flores. Cuidado, ¿ya? Repito otra vez. Podemos deducir por lo expuesto que la palabra flor podría designar también a una margarita. ¿Designa solo a la dalia? ¿Designa solo a la misma? Esto, por favor. ¿Qué solo? ¿Qué solo? Únicamente, únicamente.
Otro, es la primera palabra que pronuncian los niños. No creo, ¿ah? Ya, yo me quedo entre la A, la B, la C. ¿Expresa alegría infantil? No, 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 no. Dice la palabra flor. A ver, ¿qué dice? En el texto habló Dalia, clavel, rosa. ¿Qué dijimos que es deductiva? Cuando es deductiva, no podemos usar las mismas palabras que están en el texto. No puedo usar Dalia, no puedo usar clavel, no puedo usar rosa. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿cuál es? Cualquier flor que vea. Cualquier flor que vea, lo dijo. Lo dijo. Se repetirá la misma. Dice que repetirá con el mismo aire triunfal. Cualquier, siempre decir flor, flores. Entonces, pues, inferimos. Entonces yo digo e infiero, también podría designar a una margarita. ¿Por qué, maestra? Porque el texto me dijo, sea Dalia, sea la misma rosa, lo que fuese, sea cualquiera, siempre va a mencionar flor o flores. Respuesta correcta, la A. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es inferencia. Y eso lo trabajamos en la última parte. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? Ya. Ese es inferencial, colegas. La importancia colectiva del lenguaje. Usemos este término. Importancia colectiva del lenguaje. La representación del individuo solo. Otro, la comunicación. Otro, el reconocimiento mismo de los infantes. Otro, manifestar el poder del hombre. Otro, asentar el conocimiento del niño. Analicemos bien la pregunta. Por favor, analicemos bien la pregunta. La pregunta gira en torno a importancia colectiva del lenguaje. Importancia no del niño, colectiva del lenguaje. A ver, ¿qué dijo? A ver, en la primera parte, ¿ah? Pensemos primero que el lenguaje, en lo que el lenguaje representa para el individuo solo, para el ser humano, el lenguaje es para el ser humano, ¿ya? En sí mismo, antes de entender lo que significa para ese mismo hombre en sus actos de relación con sus semejantes. Por tener el lenguaje su misión primordial comunicativa y servir de enlace entre persona y persona. Solemos fijarnos únicamente en su valor social, ¿ya? Eso es lo que en la primera parte dijo, ¿ya? Y luego, cuando nos da este ejemplito del niño, ¿no? Entonces, pregunto otra vez, ¿qué dice el interrogante? La importancia colectiva, no creo que sea la representación del individuo solo, dice la importancia colectiva. Leamos bien la pregunta, leamos bien la pregunta. La importancia colectiva del lenguaje, sinónimo de lenguaje, colegas, ¿qué es el lenguaje, pues? A ver, la importancia colectiva, no del niño, colectiva, o sea, todos. El lenguaje es, ¿qué es el lenguaje? Claro, pues, comunicación, comunicación, punto. Poder del hombre, no. Todavía me he podido quedar con la B de bebé y he podido quedarme con la D de dad, ¿ya? Pero el lenguaje es comunicación. El a poder tener frente a un objeto, frente a una rosa, se está comunicando. Comunicación, punto. ¿Sí? Muy interesante. Siguiente. Hay que leer bien la pregunta en este caso. ¿Eh? De acuerdo al texto, cuando el niño pronuncia el vocablo flor, designa un clavel, cierra los ojos, hace una rosa, se dirige a sí mismo,
reconoce su alma incipiente? A ver, cuando el niño pronuncia, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde está la palabra pronuncia? A ver, pronuncia, ¿dónde está el término pronuncia? Aquí está, creo yo. Ahí está. Dice, flor. A ver, ¿a quién se lo dice? Ahí está. Pronuncia la palabra sin mirar a nadie, como si estuviese solo con la flor misma. Se lo dice a la rosa y a sí mismo, al modular esa sílaba, es para él. Ahí está otra vez. Mire, ¿qué dijo? Es para sí mismo, para él. Dice, para su ternura, gran hazaña. ¿Ya? Dice, ese leve sonido de flor en realidad un acto de reconocimiento, indicador que el alma incipiente ha aprendido, ha aprendido a distinguir entre las numerosas formas del jardín que le ofrece una forma de la flor. Ha reconocido. A ver, cuando el niño pronuncia el vocablo, ¿ya? Respuesta correcta, está fácil. Cuando el niño pronuncia, designa un clavel, cierra los ojos, hace una rosa. Yo creo que esto no es ni esto, ¿ya? Cierra los ojos, se dirige a sí mismo. Respuesta correcta está ahí en el texto. Está en el texto. A ver, analícenlo bien. Cuando el niño pronuncia el vocablo, ¿ya? Está aquí, ya lo dijo bien claro. Dice aquí, se lo dice a la rosa, a sí mismo. Modula la sílaba para él, para su ternura, su gran hazaña. Para él, para él. Entonces, respuesta correcta, ¿cuál es? ¿Reconoce su alma incipiente o se dirige a sí mismo? Uno de los dos es. Me dicen la D o la E. ¿La D o la E? Muy bien. Claro, es nivel literal. Aquí sí es nivel literal. ¿Ya? Sí, aquí es nivel literal. ¿Ya? Y lo está especificando aquí. Se dirige a sí mismo. Esa es la respuesta. ¿Ya? Pronuncia no a la misma flor.